¿Qué haces si tu carro se vara? No llamas al veterinario, vas al mecánico. Es de lógica. Por eso, si te enfermas, el médico u odontólogo son los únicos profesionales en Colombia para recetar medicamentos. No tu vecino, ni tu tía. Y los únicos lugares autorizados para adquirir medicamentos son las droguerías. De otra forma, puedes atentar contra tu salud. Es de lógica. No te automediques. Tu salud es tu vida. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Damos inicio con el tema diferentes alternativas para combatir la resistencia microbiana a los antibióticos, a cargo de la doctora Jazmín Porras López, química egresada de la Universidad de Antioquia, doctora en Ciencias Químicas de la misma universidad, ha laborado en degradación de contaminantes, principalmente antibióticos e inactividad de bacterias, usando métodos de oxidación avanzada, en evaluación de la problemática de contaminación de aguas por antibióticos y bacterias resistentes. Actualmente trabaja en la Corporación Universitaria Remington como docente investigador donde desarrolla diferentes proyectos de investigación en cooperación con universidades nacionales como la Universidad de Antioquia, la Universidad de Medellín y Universidad Antonio Nariño, y cooperaciones internacionales con la Escuela Politécnica Federal de Lausana, Suiza, y la Universidad de Jaume I, España. Buenas tardes, doctora Jazmín, y bienvenida. Desde mi formación como química y como doctora en ciencias químicas, lo que se está haciendo para combatir pues esta problemática de salud pública, que es la resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias. Entonces, para empezar la presentación, vamos a mirar algunos datos y un panorama general acerca de esta problemática. Según los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos, se estima que alrededor de 2 millones de infecciones por bacterias resistentes son adquiridas en los centros hospitalarios. Y debido a esto, también pues hay una cifra muy importante, que alrededor de 100 muertes son ocasionadas debido a la infección por estas bacterias resistentes. 100.000 muertes. Otros datos importantes es que datos recogidos de 77 países, anualmente se reportan alrededor de 78 millones de casos de enfermedades de la gonorrea. Y un dato de acá de Medellín: en el 2013, la resistencia a la Klebsiella, a un antibiótico de última generación como el imipenem y el meropenem, era cerca del 10%, y en el 2015 esto ya había aumentado al 20%. Este es un reporte generado del Grupo Germen de la Universidad de Antioquia, que es un grupo que tiene un programa de vigilancia de la resistencia a los antibióticos. Otros datos, en este caso vamos a mirar datos acerca de la bacteria gonorrea. En el 2014 se aisló esta bacteria resistente a ceftriaxona y a cefixima en un hombre que no tenía ninguna condición clínica subyacente ni antecedentes pues, de viaje a otros lugares donde estuviera presente la bacteria. También hubieron sensibilidades aumentadas a la resistencia a las cefalosporinas de esta misma bacteria. Entre 2011 y 2015 hubo un aumento del 2.3% a 7.9%. En 2007 se notificó un total de 7 aislamientos resistentes a ceftriaxona de esta bacteria. En el 2007 Canadá identificó un aislamiento de N. gonorrheum resistente a ceftriaxona en una mujer asintomática. En los Estados Unidos fueron notificados 8 aislamientos de esa misma bacteria resistentes a la azitromicina. Todo este panorama lo que nos muestra es que hay un aumento, aquí hablando solamente de esta bacteria, un aumento de la resistencia. Considerando esa problemática, entonces en el 2015, en mayo del 2015, la Organización Mundial de la Salud, en la 68 Asamblea Mundial de la Salud, implementó un plan de acción mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos.
Para ese entonces se hablaba que esa problemática como una previsión para el futuro, pero en este momento ya tenemos una problemática muy importante y ha sido decretada de salud pública. En ese momento entonces se plantearon 5 objetivos estratégicos en este plan de acción mundial con miras pues a que muchos países participen. Estos objetivos específicos o estratégicos fueron mejorar la conciencia acerca de la resistencia ante los antimicrobianos, reforzar el conocimiento a través de la vigilancia y la investigación, utilizar de forma óptima estos agentes antimicrobianos, reducir la incidencia de las infecciones y aumentar la inversión en nuevos medicamentos, en diagnóstico, en vacunas y otros campos de la investigación. Considerando este objetivo estratégico acerca de la vigilancia, entonces también se creó el Sistema Mundial de Vigilancia de la Resistencia ante los Antimicrobianos y este sistema en este momento pues todavía está en periodo de recolección de datos, va desde el 2015 hasta el 2019, en el 2019 tendremos pues los datos acerca de los resultados acerca de este sistema de vigilancia, pero este año, el 22 de enero, se dio un reporte de cómo iba y se encontró, ellos dieron un reporte, una alerta, donde ellos dicen que la resistencia ante los antimicrobianos ha aumentado. ¿Listo? Esto es una encuesta que se realizó en 500.000 de personas de 22 países que hacen parte de este Sistema Mundial de Vigilancia. Pero entonces ahora miremos, hablemos por qué las bacterias se vuelven resistentes. Las bacterias se vuelven resistentes por evolución, ¿cierto? Y hay otros muchos factores por los cuales también ellos se vuelven resistentes. Uno de los más importantes y de los que yo les voy a hablar en esta charla es el contacto con antimicrobianos, el contacto con antibióticos. Para eso entonces vamos a hablar del uso extensivo y el mal uso de los antibióticos. Entonces, muchos médicos en este recinto, pero yo he sido víctima, o no sé cómo se puede decir, de médicos que me han recetado antibióticos para enfermedades virales, como por ejemplo la gripa. También ustedes son muy responsables pues como médicos, pero se conoce mucho, o es muy común encontrar personas que suspenden un tratamiento antibiótico cuando ya se sienten aliviados. Eso es muy común. Yo creo que todos acá hemos comprado antibióticos en una farmacia sin ninguna fórmula médica. En una encuesta realizada por la Organización Panamericana de la Salud que se hizo en América Latina y en el Caribe a 21 países, de esos 21 países, 19 países venden antibióticos sin fórmula médica. Todo esto entonces nos habla de un mal uso de los antibióticos. Sin embargo, hay algo aún más grave, es que si nosotros estamos hablando de los antibióticos que están siendo usados por los humanos, aquí hay una cifra, en Estados Unidos son prescritos anualmente 250 millones de antibióticos. Y les quiero decir que esto es solamente el 20% de los antibióticos que se venden en el mundo, cuando los utilizados en humanos, porque el 80% de los antibióticos que son vendidos en el mundo son utilizados en la industria de la ganadería, en la cría de cerdos y en la industria avícola. Estos antibióticos son utilizados como parte de la alimentación de los animales. Ellos hacen parte de la alimentación, no son utilizados porque los animales estén enfermos, hacen parte de la alimentación. En este gráfico, entonces ya estamos hablando de un uso extensivo de los antibióticos, un mal uso de los antibióticos. En este gráfico podemos observar el porcentaje de resistencia de esta bacteria a la penicilina y cómo se correlaciona con el total de antibiótico usado. Se correlaciona perfectamente. Entonces, a medida que hay un aumento en el uso de antibióticos, también hay un aumento en la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Y aquí solamente estamos hablando de esta bacteria y de la penicilina. Y el caso se da para
todas las bacterias y todos los antibióticos. Cuando nosotros consumimos antibióticos o cuando los animales consumen antibióticos, solamente alrededor de un 30-35% es asimilado. El 70% es excretado en su forma farmacológicamente activa. ¿Y a dónde van todos esos antibióticos? A las aguas, ¿cierto? Tanto los antibióticos que consumen las personas, los antibióticos utilizados en los centros de salud, en la industria ganadera y en la industria farmacéutica, todos van a las fuentes, pues a las aguas, ¿cierto? Aguas residuales, y esto ha aumentado entonces la resistencia. Eso es uno de los factores por los cuales se ha aumentado la resistencia antimicrobiana a los antibióticos. Es una de las principales causas. Perdón. Listo. Entonces hablemos de todos estos residuos que contienen antibióticos van a las aguas residuales. Pero entonces pensamos, pero hay plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿cierto? En las plantas de tratamiento de aguas residuales normalmente hay 3 procesos. Un primer tratamiento, que es un tratamiento primario, un secundario y un terciario. El tratamiento primario es un tratamiento físico donde se retiran los sólidos principalmente, luego se le adicionan unos coagulantes para llevar a un proceso de floculación, filtración y absorción. El tratamiento secundario consta básicamente de un tratamiento con microorganismos anaerobios y aerobios que lo que hacen es degradar gran parte de la materia orgánica. Y el tratamiento terciario ya son tratamientos más específicos que sirven para degradar contaminantes orgánicos. Sin embargo, nosotros acá en América Latina solamente tenemos tratamientos primarios y secundarios. En países desarrollados como Suiza, Canadá, sí tienen tratamientos terciarios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, entonces todos estos antibióticos que están siendo vertidos a las aguas residuales van a una planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Y qué podemos observar? En esta tabla se observan entonces diferentes estudios que se han hecho en aguas residuales donde se muestra la cantidad de antibióticos, las concentraciones de antibióticos que hay a la entrada de la planta de tratamiento de aguas residuales y la salida del tratamiento, después del tratamiento del agua residual. Podemos observar en rojo, está señalado, que lo que entra es prácticamente lo mismo que sale. Lo que quiere decir que los antibióticos no están siendo transformados en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Estos eran estudios en otros países, pero acá hay un estudio hecho en nuestro país. Ese estudio salió recientemente, hace más o menos 2 meses. Es un estudio realizado de la Universidad de Antioquia con la Universidad Antonio Nariño, un proyecto de Colciencias. Ellos analizaron las aguas a la entrada y a la salida de la planta de tratamiento de aguas de Bogotá y de Medellín, y también las aguas residuales producidas por el Hospital San Andrés de Tumaco y un hospital de Florencia, Caquetá. Acá yo solamente les muestro los resultados para la planta de tratamiento de aguas residuales de Bogotá y de Medellín. Ellos analizaron diferentes fármacos, entre ellos antidepresivos, analgésicos y antibióticos. Yo acá pues en la presentación solamente les muestro la cantidad de antibióticos. En esta gráfica se muestra el porcentaje de remoción de esos antibióticos después del tratamiento en la planta de agua residual. Se puede observar que la mayor remoción fue el de 60%, pero si observamos la mayoría de los antibióticos no se observó ninguna remoción. Y en este caso los que están negativos es porque antes se observó que se concentraron, salió mayor cantidad después del tratamiento de agua residual. Todos estos antibióticos entonces van a parar finalmente a nuestras fuentes de agua, ¿cierto? Porque todas estas aguas residuales finalmente van a nuestros ríos. En esta diapositiva entonces yo les quiero mostrar cómo hay una correlación entre la cantidad de antibióticos o la carga antibiótico en las aguas residuales con la aparición de bacterias resistentes a esos mismos antibióticos. En este estudio
realizado en el 2000, se puede observar o estudiaron, encontraron en estas aguas residuales en España 22 antibióticos, y ellos encontraron que estas bacterias, también encontraron estas bacterias, y que además de encontrarse esas bacterias eran resistentes a 21 de esos 22 antibióticos encontrados en esas aguas residuales. También se encontró, o en otro estudio, se encontró que el porcentaje de resistencia es mayor en la planta de tratamiento que en los ríos, en este caso para E. coli coliformes resistentes a tetraciclina, y en otro estudio se encontró que esa resistencia a los antibióticos aumentaba con la carga orgánica. Entonces se puede observar que hay una correlación entre el aumento de la resistencia a los antibióticos con esa contaminación por antibióticos. Otros estudios donde demuestran pues la proliferación de genes resistentes a los antibióticos en una planta de tratamiento de aguas residuales, lo mismo este estudio. Entonces, las plantas de tratamiento de aguas residuales se están volviendo en una fuente de proliferación de bacterias resistentes a los antibióticos. Estos contaminantes emergentes se llaman contaminantes emergentes porque no son regulados. No hay una regulación en nuestro país para los antibióticos. No hay una ley donde llega la carga de antibiótico que debe tener un agua residual, ni siquiera ni siquiera se mide. No hay ninguna regulación. Entonces, todos estos antibióticos nos están generando ¿qué? Bacterias y genes resistentes. Se están convirtiendo entonces las bacterias y los genes resistentes también en contaminantes emergentes. Por lo tanto, la lucha contra las bacterias resistentes a los antibióticos es una labor de todos. Tanto la industria de la ganadería, el personal de la salud, los usuarios y el gobierno. ¿Qué debemos hacer? Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos dice que para el personal de la salud nos dice que debemos de cumplir ciertas o ayudar a esta lucha contra la resistencia a los antimicrobianos, evitando las infecciones con la limpieza de las manos, el buen lavado de las manos en los centros de salud, prescribir y dispensar antibióticos solamente cuando sea absolutamente necesario, notificar de las infecciones resistentes a los equipos de vigilancia, informar a los pacientes cómo tomar los antibióticos, informar a los pacientes cómo prevenir las infecciones, vacunándose con un correcto lavado de manos. De los usuarios, entonces, de los usuarios siempre terminar un tratamiento con antibióticos, no compartir antibióticos con otras personas, no comprar antibióticos sin fórmula médica, mucho menos automedicarse y pues el lavado de manos siempre es muy importante. En el sector agrícola debe administrar antibióticos a los animales únicamente bajo supervisión veterinaria, no utilizar estos antibióticos para estimular el crecimiento ni para prevenir enfermedades en animales sanos, que es lo que actualmente se hace, vacunar a los animales para reducir la necesidad del uso de antibióticos, fomentar y aplicar buenas prácticas en la producción pues, de los alimentos de origen animal y vegetal, y fomentar la seguridad biológica. ¿Cuál es el papel del gobierno? El papel del gobierno es poner en práctica los planes de acción con respecto a la resistencia a los antibióticos, mejorar la vigilancia de las infecciones resistentes a los antibióticos, reforzar las políticas y los programas de aplicación de medidas de prevención y control de infecciones, reglamentar y fomentar el uso y eliminación apropiada de medicamentos de calidad garantizada, informar sobre el impacto de la resistencia a los antibióticos e invertir en investigación. Como les mostré entonces en la presentación, uno de los dos focos principales donde está la problemática de la resistencia a los antimicrobianos es las aguas residuales y los centros de salud.
servicio de salud. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo les voy a hablar un poco acerca de qué se está haciendo, qué se está investigando en algunas universidades y también en nuestro caso en la Universidad de Remington para combatir esa resistencia ante los antimicrobianos. Estábamos hablando que en los centros de salud es muy importante el lavado de manos, ¿cierto? Y la asepsia que se debe tener en todos los instrumentos de salud que se utiliza. Sin embargo, hay una evidencia donde existe un vínculo entre las superficies contaminadas y la infección nosocomial. En este estudio se encontró que el 65% del personal de enfermería que había tratado directamente con un infectado o con un individuo contaminado, las batas y los uniformes también mostraron contaminación por esas bacterias. La contaminación aquí otro estudio de contaminación de guantes se observó en un 42% en un personal que no había tenido contacto directo con la persona infectada, pero sí con las superficies en la habitación del paciente infectado. También un dato importante es una bacteria puede sobrevivir hasta 9 semanas en una superficie y 2 días cuando la superficie es de plástico laminado y es estable a diferentes condiciones de temperatura, humedad, exposición a la luz y desecación. Entonces, no solamente un lavado adecuado de manos es eficiente para combatir la lucha contra los antimicrobianos, pues contra la resistencia ante los antimicrobianos. O sea, no es suficiente lavarse bien las manos. En este estudio, en esta tabla se muestra la carga bacteriana medida en diferentes superficies que hacen parte pues, de un centro de salud, en estetoscopio, en las paredes, en los guantes, en las batas, en el uniforme. Entonces se puede observar que hay una carga bacterial también en todos estos implementos que hacen parte de un centro de salud. Teniendo en cuenta esto, entonces nosotros en la Corporación Universitaria Remington estamos trabajando y otras universidades en la generación de superficies autolimpiantes o superficies autoesterilizantes. Entonces, la idea es poder modificar superficies, poliéster o diferentes superficies que hacen parte de los implementos de un centro de salud con dióxido de titanio, por ejemplo, o con cobre y plata, que son bactericidas, y que estos superficies o estos implementos que están modificados con estos óxidos de metal y con la luz de los hospitales se pueda inactivar bacterias. También hay investigaciones que no lo hacen con dióxido de titanio, sino con óxidos de hierro y también funciona muy bien. Existen otros polímeros que también tienen propiedades bactericidas como el isopropilamilamida y el polifeniletileno, que son polímeros que pueden ser utilizados para la generación de vestimenta con propiedades autolimpiantes. Todo esto entonces con miras ¿a qué? A poder en un futuro poder utilizar pinturas, poder utilizar los implementos que se utilizan en los centros de salud y vestimenta y ropa que pueda ayudar a matar o a inactivar las bacterias. ¿Y qué se está haciendo y qué estamos haciendo nosotros también con respecto a las aguas residuales? Entonces, para las aguas residuales estamos utilizando procesos de oxidación avanzada. Los procesos de oxidación avanzada pueden ser procesos que utilicen luz o procesos que no utilicen luz. Hay muchísimos procesos de oxidación avanzada. Todos estos procesos de oxidación avanzada se basan ¿en qué? En la generación de radical hidroxilo.
El radical hidroxilo es una especie que es altamente reactivo, es un oxidante muy fuerte, tiene un tiempo de vida muy corta, es inofensivo cuando estamos hablando de los humanos y no es selectivo, quiere decir que ataca todo lo que se encuentra. Este radical hidroxilo entonces puede ser utilizado para matar virus, compuestos orgánicos y bacterias. Si nosotros miramos en las investigaciones a lo largo de los años, como el número de investigaciones o de publicaciones a lo largo de los años, cuando miramos la palabra inactivación de bacterias resistentes, entonces es un conocimiento o una investigación que en este momento va en aumento. Lo mismo cuando nosotros entonces ya queremos poner más específico la inactivación de bacterias y los procesos de oxidación avanzada, también podemos observar que se está investigando actualmente y que esto va en aumento. Pero entonces, ¿qué son? Yo les estaba hablando de superficies con dióxido de titanio. Este dióxido de titanio también se puede utilizar en las aguas residuales. ¿Qué es el dióxido de titanio? El óxido de titanio es un sólido que se comporta como un semiconductor, entonces pensemos en como una partícula de dióxido de titanio. Cuando esta partícula de dióxido de titanio recibe luz, irradiada por luz, entonces se genera una excitación de un electrón. Ese electrón que estaba en un nivel de energía más bajo pasa a un nivel de energía más alto. Y cuando esto pasa, entonces se genera un hueco que deja ese electrón, y ese hueco es un hueco positivo porque el electrón es negativo, ¿cierto? Y ese hueco es reactivo. Y también el electrón que subió a un nivel de energía más alto, llamado banda de conducción, también puede reaccionar. Si estamos hablando de un sistema acuoso, este hueco que se generó puede reaccionar con el agua y generar esos radicales hidroxilo. Y este electrón que quedó en la banda de conducción puede reaccionar con el oxígeno y generar radicales iones superóxidos. Ambos, el radical hidroxilo y radicales iones superóxidos, son especies reactivas que lo que hacen es atacar materia orgánica, en este caso nuestro interés es antibióticos o bacterias. El dióxido de titanio tiene muchas ventajas, sin embargo, una de sus limitaciones es que para poder que se dé ese paso del electrón de la banda de valencia, pues de un nivel de energía más bajo a un nivel de energía más alto, es necesario utilizar energías en el rango del ultravioleta. Entonces, para esto se utiliza óxidos de cobre o óxidos de plata para aumentar ese espectro, y que se puede utilizar luz solar o en este caso esta luz blanca, y poder. Este es el mecanismo, pues no se los voy a explicar, pero la idea es que se generen los mismos radicales, ¿cierto? Las mismas especies reactivas que me van a atacar tanto las bacterias como los antibióticos. Entonces, esta tecnología, el óxido de titanio, dopado con cobre, dopado con plata, puede ser utilizado tanto en generación de superficies autolimpiantes como en aguas. Muchísimas gracias.